¿Sabes esa sensación cuando crees que ya nada puede sorprenderte en televisión, y de pronto algo estalla y lo cambia todo? Pues eso mismo ha pasado con Kiko Matamoros. El hombre que se sentaba a repartir moral, que criticaba los comportamientos de todos, ahora está en el punto de mira. Y lo peor es que no lo ha traicionado un enemigo, lo ha traicionado alguien del mismo entorno, alguien que conoce muy bien cómo se mueven los hilos del corazón. Todo empezó con un vídeo. Un vídeo que, al principio, parecía una simple filtración más de esas que llenan las redes. Pero no. Esta vez no era un rumor, ni una suposición, ni una exageración. Era una prueba clara de que el discurso de Kiko se derrumba. Y lo más grave es quién está detrás. Una colaboradora cercana a Antonio David Flores, de esas que no se callan, de las que tienen memoria y, sobre todo, de las que están hartas de los dobles discursos. Porque claro, durante años hemos escuchado a Kiko Matamoros repartir lecciones, que si la sororidad, que si el respeto, que si los linchamientos mediáticos. Y mientras tanto, en los pasillos, en los camerinos y detrás de las cámaras, se cocinaban otras verdades. Verdades incómodas, de esas que dejan sin aire. Y es justo una de esas verdades la que ha salido ahora a la luz, dejándolo completamente en evidencia. La escena fue demoledora. Kiko, en plató, manteniendo su pose de superioridad, hablando con esa seguridad que siempre le ha caracterizado, cuando de pronto se filtran unas imágenes. Una serie de conversaciones y comentarios que no dejan bien a nadie, ni a él ni a su pareja, Marta López Álamo. Porque lo que se ha visto y se ha escuchado rompe con toda la imagen que han intentado vender, la pareja moderna, el amor tranquilo, la defensa de los valores. Nada de eso. Lo que hay detrás es otra historia, mucho más turbia y mucho menos romántica. Y aquí viene lo más impactante. La mujer que ha destapado todo esto no es una cualquiera. Es Pi, una colaboradora vinculada al entorno de Antonio David Flores, que lleva tiempo observando y recopilando información. Pi ha dicho basta. Ha dicho, se acabó el teatro. Y lo ha hecho con nombres, con fechas y con una claridad que da miedo. Ha hablado de machismo, de hipocresía, de doble moral, y ha dejado caer que lo de Kiko y su círculo es una farsa cuidadosamente construida para manipular la opinión pública. Las redes sociales ardieron. En cuestión de minutos, el nombre de Kiko Matamoros se convirtió en tendencia. Los vídeos circulaban, los titulares se multiplicaban, y la pregunta era una sola. ¿Cómo puede alguien que se llena la boca hablando de feminismo y respeto tener un pasado tan oscuro y un presente tan contradictorio? Y ojo, porque aquí no se trata solo de un desliz o una metedura de pata. Lo que hay detrás de este escándalo es un mecanismo de poder, una estructura de gente que lleva años dominando los platós, decidiendo quién se salva y quién se hunde, quién merece compasión y quién debe ser humillado. Y claro, ahora que la cámara se da la vuelta, todo el decorado empieza a tambalearse. Las declaraciones de Pi fueron una bomba. La mujer de Kiko dice que es buena persona, pero los datos matan los relatos. Así lo dijo, sin temblarle la voz. Y añadió. Junto con Carlota Corredera, María Patiño e Isabel Rábago, participaron en el linchamiento mediático más cruel de los últimos años. Palabras duras, sí, pero cargadas de verdad. Porque todas esas caras que se autoproclamaron defensoras de las mujeres, de la ética y de la justicia mediática, ahora quedan expuestas. Quedan desnudas frente a un público que ya no se cree los discursos enlatados ni los dramas prefabricados. Y claro, el golpe fue doble. Porque no solo se cuestiona a Kiko, sino también a su pareja, Marta. Una mujer que en redes se presenta como la voz del equilibrio, del amor y de la empatía, pero que, según Pi, ha sido cómplice silenciosa de un sistema de desprecio hacia otras mujeres. Y esto, en televisión, es dinamita pura. Porque si algo duele más que una infidelidad, es una hipocresía al descubierto. Kiko Matamoros intentó reaccionar, pero esta vez no le salió el papel. No hubo discurso convincente, no hubo ironía ni risa nerviosa que salvara la situación. Lo intentó con su clásico tono desafiante, ese yo sé más que todos, pero las imágenes hablaban solas. Y la audiencia lo notó. En las redes, en los comentarios, en los foros, la gente lo percibió. Por primera vez, Kiko estaba contra las cuerdas. Y lo más doloroso para él no es solo la exposición pública, sino el origen de la traición. Porque que una colaboradora del entorno de Antonio David Flores haya sido quien le quite la careta, eso duele más que cualquier crítica. Recordemos que Kiko ha sido uno de los rostros más duros contra Antonio David y su familia, defendiendo a capa y espada el relato de Rocío Carrasco, señalando, juzgando, condenando. Y ahora, la vida le devuelve la jugada. Una persona de ese mismo círculo mediático le expone de la forma más humillante posible.
Pero aquí no acaba todo. Porque este escándalo no solo deja en evidencia a Matamoros, sino también al entramado mediático que lo protege. Hay productoras, redactores y presentadores que han vivido años alimentando su figura, tapando sus excesos, suavizando sus polémicas, y que ahora no saben cómo reaccionar. ¿Defenderlo? Queda feo. ¿Ignorarlo? Imposible. ¿Atacarlo? Sería reconocer que sabían más de lo que decían. Así que el silencio es total. Y ese silencio, como siempre, dice más que 1000 palabras. Y mientras Kiko calla, Pi sigue hablando. Sigue publicando, sigue mostrando fragmentos de conversaciones y sigue dejando claro que lo suyo no es una vendetta, sino una respuesta al cinismo. Ella no se calla, no porque quiera fama, sino porque está harta de ver cómo algunos utilizan la bandera del feminismo o la empatía solo cuando les conviene. En este primer capítulo, lo que se ha revelado no es solo un escándalo personal. Es una grieta en un sistema televisivo que se creía intocable. Un sistema que ha usado los platós para construir héroes y villanos, para lavar reputaciones y hundir carreras. Y ahora, con la caída de Kiko, el público empieza a ver lo que hay detrás, los intereses, los pactos, los silencios comprados. Porque si algo ha quedado claro, es que cuando las máscaras caen, no hay maquillaje que tape la verdad. Y esta verdad, por incómoda que sea, apenas acaba de empezar a salir. Kiko Matamoros ha sido cazado. Cazado por su propio pasado, por sus propias palabras, y por alguien que ha decidido no seguir el guión del silencio. Y lo que se viene después, promete hacer temblar a toda la televisión. Y llegó el momento que nadie esperaba. La traición que Kiko Matamoros jamás imaginó. No vino de un enemigo declarado ni de un antiguo rival. Vino de dentro. De una mujer que ha estado observando, escuchando y esperando el instante justo para hablar. Y cuando habló, reventó el plató sin levantar la voz. Ella es Pi, colaboradora conocida del entorno de Antonio David Flores. Una mujer que ha soportado, durante años, las burlas, los desprecios y los sermones del clan Matamoros Corredera Patiño. Pero esta vez no se quedó callada. Porque, como ella misma dijo, cuando los datos hablan, los relatos se caen solos. Y vaya si se han caído. Todo comenzó en redes. Un mensaje. Una simple frase que, en cuestión de minutos, se volvió viral. La unineuronal mujer de Kiko Matamoros dice que su marido es buena persona. Dato mata relato. Y con eso bastó. Una frase cargada de ironía, de hartazgo, de esas que no necesitan explicación porque todo el mundo sabe de qué va. Esa frase fue la chispa que encendió el incendio. Porque detrás había un hilo, y detrás del hilo, había vídeos, audios y conversaciones privadas que lo cambiaron todo. Pi no solo señaló a Kiko, también apuntó a su pareja, Marta López Álamo, y lo hizo con una frialdad quirúrgica. Habló de cómo ambos habían participado en linchamientos mediáticos contra otras mujeres, mientras presumían de empatía y feminismo. Y para que nadie lo dudara, mostró las pruebas. Fragmentos de entrevistas, declaraciones contradictorias, y un repaso de las veces que Matamoros se puso de parte del verdugo, no de la víctima. Y lo más demoledor fue cuando mencionó nombres. No habló en abstracto. No se refugió en el algunos o en el alguien. No. Dijo alto y claro. Carlota Corredera, María Patiño, Isabel Rábago y Kiko Matamoros formaron parte del linchamiento mediático más cruel de los últimos años. Así, sin anestesia. Y claro, el golpe fue directo al corazón de Telecinco, porque esas palabras no salían de un tuitero anónimo, ni de un bloguero despechado, ni de un excolaborador buscando minutos. Venían de alguien que conocía cómo funciona la maquinaria desde dentro. Lo que Pi destapó es mucho más que una simple bronca. Es una grieta en el discurso del feminismo televisivo que tantas veces han usado como escudo. Un feminismo de plató, lleno de frases aprendidas, de moralidad fingida, de lágrimas calculadas y de indignaciones de quita y pon. Ese feminismo que sirve para ganar minutos de cámara y titulares, pero que desaparece cuando toca mirar el pasado propio. Y claro, la hemeroteca no perdona. Porque bastó que se mencionaran los nombres de Mar Flores, Antonia Delate y otras mujeres que pasaron por los mismos programas, para que la gente recordara todo aquello que se dijo de ellas. Las burlas, los juicios, los insultos disfrazados de análisis. Y ahí estaba Kiko, opinando, dictando sentencia, haciéndose el juez y el moralista. Pero ahora, con las pruebas sobre la mesa, su discurso se desmorona como un castillo de arena. Pi lo dejó muy claro. No es que no ayudaran a esas mujeres. Es que participaron activamente en hundirlas. Y eso fue dinamita.
Porque con esa frase, lo que hace Pi es darle la vuelta a la narrativa entera. El aliado feminista se convierte en cómplice del machismo mediático. Y lo hace sin gritar, sin insultar, sin hacer espectáculo. Solo con hechos. Y eso, en televisión, duele más que cualquier escándalo sexual o económico. Porque cuando te pillan mintiendo, puedes defenderte. Pero cuando te pillan jugando con la moral de los demás, ya no hay defensa posible. Las redes se llenaron de comentarios. Mujeres indignadas. Hombres sorprendidos. Gente que llevaba años sospechando que ese discurso de Kiko era pura fachada. Y ahora, por fin, alguien lo decía con pruebas. Ya era hora, decían muchos. Por fin alguien con valor, decían otros. Y entre tanto ruido, Matamoros enmudecía. Pero lo más grave es que Pi no se quedó ahí. Fue más allá. Revisó los episodios más polémicos del pasado de Kiko, como el caso de Mar Flores o el de Macoque, y los puso frente al espejo. Cada frase, cada burla, cada desprecio quedó retratado. Y la conclusión fue clara: Kiko no defendía a nadie, se defendía a sí mismo. Su moral era selectiva, sus principios también. Y esa pose de hombre que todo lo sabe empezó a parecer más bien la máscara de alguien que lleva años viviendo de la polémica, no de la coherencia. El público, mientras tanto, estaba dividido. Unos pedían que Pi fuera a los platós a contarlo todo. Otros, los más fieles a Kiko, decían que era una venganza de parte del entorno de Antonio David. Pero ni siquiera esos argumentos convencían. Porque el tono de Pi no era el de una venganza, era el de alguien que se ha hartado de ver la misma hipocresía una y otra vez. Y lo más llamativo de todo es cómo reaccionó la gente del círculo de Kiko. Carlota Corredera, silencio absoluto. María Patiño, ni una palabra. Marta López Álamo, desaparecida de redes durante horas. Solo Kiko intentó defenderse, pero sin argumentos. Soltó un "no pienso entrar al trapo", la frase típica de quien no puede rebatir, y a partir de ahí, se hizo el silencio. Un silencio que pesa, que quema, que lo dice todo. Y ahí es donde la historia se vuelve interesante. Porque Pi, lejos de frenar, siguió. Siguió hablando del doble rasero, de cómo se manipulaban los temas en los programas, de cómo se decidía quién debía ser la víctima y quién el verdugo. Y con cada palabra, iba desmontando el mito del intocable Kiko Matamoros. Y claro, lo que más duele no es el qué, sino el quién. Porque que sea precisamente una colaboradora vinculada a Antonio David Flores la que le quite la careta, eso tiene un sabor de justicia poética. Durante años, Kiko y su círculo se han lucrado machacando a Antonio David, a su entorno, a sus hijos, construyendo un relato donde siempre salían como los buenos de la película. Y ahora, el guión se ha invertido. El que señalaba, señalado. El que gritaba, enmudecido. El que se creía protegido, ahora está solo ante el espejo. Este capítulo marca el punto de no retorno. Porque ya no se trata de si Kiko lo dijo o no lo dijo. Se trata de lo que representa. Representa a toda esa generación de tertulianos que han usado la televisión como un púlpito, dando lecciones mientras hacían justo lo contrario fuera de cámara. Y ahora, con una mujer valiente enfrentándolos, ese imperio de cartón empieza a desmoronarse. Y lo mejor, o lo peor, según se mire, es que esto solo acaba de empezar. Porque Pi ha prometido más pruebas, más nombres, más verdades. Y si lo que ha contado hasta ahora ha hecho temblar los cimientos de Telecinco, lo que viene después puede ser el golpe definitivo. Kiko Matamoros, el hombre que se creía intocable, ha sido desenmascarado. Y lo más irónico es que no ha caído por lo que hacía, sino por lo que decía ser. Y en televisión, eso, amigos míos, es la mayor de las condenas. Hay una frase que ya se repite en los pasillos de televisión. Kiko Matamoros se ha mirado al espejo y, por primera vez, no le ha gustado lo que ha visto. Porque lo que ha quedado al descubierto no es solo un escándalo más. Es la caída del personaje. Es el momento en que la careta se resquebraja, y el reflejo devuelve exactamente lo que tanto tiempo se negó a aceptar, la doble moral que lo ha sostenido durante años. Durante más de 2 décadas, Kiko Matamoros ha jugado a ser juez y verdugo. Con una copa de arrogancia y otra de soberbia, señalaba a todos los demás desde su sillón. Él decidía quién era víctima, quién era verdugo, quién merecía compasión y quién debía ser destrozado públicamente. Y mientras dictaba sentencias, sus aliados, Carlota Corredera, María Patiño, Isabel Rábago, asentían, reforzaban el discurso y se envolvían en el manto de la moral televisiva. Pero ahora el decorado se ha caído. Y lo que se ve detrás no es precisamente bonito. La caída empezó con la traición de una colaboradora inesperada,
Pi, cercana al entorno de Antonio David Flores. Ella fue la primera en romper el silencio. Y su frase se ha convertido ya en el eco que atormenta a los platós. Dato mata relato. Porque claro, mientras Kiko Matamoros presumía de feminista moderno y Marta López Álamo hablaba de empatía, los datos que han salido a la luz muestran justo lo contrario. Un hombre que ha vivido años en el negocio del linchamiento ajeno, y que ahora no soporta estar al otro lado del espejo. Lo más grave de todo es que su círculo lo sabía. Lo han visto todos. Las risas cómplices, los comentarios crueles, los gestos de desprecio, las frases que humillaban a mujeres que hoy siguen cargando con las consecuencias de aquel espectáculo. ¿Recuerdas las veces que Kiko hablaba de respetar el dolor femenino? Pues bien, esos mismos labios se burlaban después en los pasillos de Mar Flores, de Macoque, de Antonia Delate o de cualquiera que se atreviera a contar su versión de la historia. Y ahora que le ha tocado a él, ahora que los focos apuntan en su dirección, no hay discurso que lo salve. El espejo se ha roto, y los pedazos reflejan todo lo que no quería ver. Reflejan la soberbia con la que despreciaba a los que no pensaban como él. Reflejan la prepotencia con la que desautorizaba a otros periodistas. Y reflejan, sobre todo, esa falsedad con la que vendía un feminismo de plató, vacío, impostado, solo útil cuando convenía. Porque Kiko, Carlota y Patiño no predicaban por convicción. Predicaban por guión. Y esto no lo dice cualquiera, lo dicen las pruebas. Audios, vídeos, declaraciones pasadas que hoy suenan como un eco ridículo. Cuando Kiko decía a las mujeres hay que creerlas, lo decía mirando a cámara, pero no lo practicaba. Cuando Carlota hablaba de no linchar, lo hacía justo después de haber linchado. Y cuando Patiño lloraba por empatía, el público ya sabía que el guión estaba escrito desde antes. Ese es el espejo roto de la doble moral. Un espejo que ahora devuelve la imagen real de un grupo que se creyó impune. El caso Matamoros ha servido para abrir los ojos a mucha gente. Porque detrás de las risas, de los discursos progres y del falso activismo, lo que hay es un negocio. Un negocio donde se vende moral a cambio de audiencia, donde el dolor ajeno se convierte en contenido, y donde la verdad solo importa si sube el SARE. Kiko Matamoros ha sido el rostro perfecto de ese sistema, arrogante, polémico, calculador, con esa sonrisa de yo lo sé todo. Pero lo que no sabía era que el público ya no compra ese personaje. Porque el público, sobre todo el adulto, ya ha aprendido a distinguir entre el teatro y la realidad. Y aquí hay un detalle que lo cambia todo. Cuando Pi reveló los mensajes, cuando mostró los fragmentos y expuso a Kiko frente a su propio discurso, ninguno de los suyos salió a defenderlo. Ni Carlota, ni Patiño, ni siquiera su pareja. Silencio absoluto. Un silencio que pesa, que suena a abandono, que huele a miedo. Porque todos saben que si se abre la caja entera, no cae solo Kiko. Caen muchos. Caen productoras, caen cómplices, caen quienes construyeron el relato de los buenos mientras pisoteaban a quien no se sometía al guión. El espejo también refleja eso, el poder que tuvieron y el miedo que ahora sienten. Porque ya no son los dueños del relato. Ahora el público tiene memoria. La gente recuerda las veces que se rieron de víctimas, las veces que señalaron a mujeres sin pruebas, las veces que repitieron los mismos patrones machistas que decían combatir. Y esa memoria colectiva no se borra ni con llantos, ni con excusas, ni con comunicados. Hoy Kiko Matamoros está frente a ese espejo roto. Y lo que ve no le gusta. Ve el reflejo de un hombre que durante años se creyó por encima de todos, y que ahora es el centro de todas las miradas. Ve cómo su discurso se desmorona, cómo sus palabras se vuelven en su contra, cómo su credibilidad se evapora en cuestión de segundos. Y lo peor, ve cómo el público ya no se ríe con él, sino de él. Los platós, que antes temblaban cuando levantaba la voz, hoy respiran cuando calla. Porque su poder ya no impone. Su discurso ya no asusta. Y su máscara ya no engaña. Esa es la verdadera caída de un intocable, no cuando lo echan, sino cuando deja de tener poder sobre la opinión de los demás. Y ojo, porque el espejo también apunta a su entorno. Marta, su pareja, que intentó sostener el papel de novia perfecta, ha quedado retratada como parte del relato, no como víctima. Porque según Pi, Marta sabía perfectamente cómo se construían esos linchamientos, cómo se manipulaban las narrativas, y calló. Y el silencio, cuando sabes la verdad, también es complicidad. Este escándalo, más que una polémica, es una lección. Una lección para todos esos rostros que aún creen que pueden construir su personaje de héroes mientras destruyen a otros con palabras. Una lección para esa televisión que ha confundido justicia con espectáculo, y opinión con linchamiento. Y una lección para el propio Kiko,
que ahora tiene la oportunidad de mirarse en el espejo, asumir su reflejo y, si le queda algo de coherencia, empezar a decir la verdad. Porque lo que se ha roto aquí no es solo su imagen. Es la credibilidad de toda una generación de tertulianos que vivieron del doble rasero. Y una vez el espejo se rompe, no hay forma de recomponerlo sin cortarse las manos. Kiko Matamoros, el hombre que señalaba a todos, hoy no puede esconderse. El espejo lo persigue, la verdad lo acorrala y la audiencia, esa que antes aplaudía, ahora exige justicia. Y si algo ha demostrado esta historia, es que cuando la verdad entra por la puerta, los ídolos de barro se deshacen sin remedio. Dicen que el pasado siempre vuelve, y cuando vuelve no pregunta, entra sin llamar y te sienta frente a lo que intentaste olvidar. Eso es lo que le está ocurriendo a Kiko Matamoros. El pasado le ha tocado la puerta con golpes secos, y cada golpe es un audio, un vídeo, una frase suya de hace años que hoy suena peor, más fría, más cruel. No hablamos de rumores. Hablamos de hemeroteca, de piezas que estaban ahí a la vista pero a las que pocos prestaron atención porque el personaje imponía, porque el personaje gritaba, porque el personaje marcaba el ritmo del plató. Ahora el plató se ha quedado en silencio y solo se escucha el eco de sus propias palabras. Y ese eco duele. ¿Recuerdas aquellas tardes en las que se juzgaba a mujeres como si fueran expedientes? Mar Flores, Antonia Delate, Macoque. Cada nombre se convertía en un capítulo y cada capítulo en un banquete. Se repartían bromas, se lanzaban insinuaciones, se colocaban etiquetas que luego no hay quien se quite. Y entre risa y risa, entre gesto de autoridad y gesto de superioridad, se iba construyendo una verdad televisiva que, con los años, ha mostrado las costuras. Ahora aparecen audios, fragmentos, conversaciones, recortes. No hace falta exagerar. Basta con escuchar. Basta con mirar. La verdad, cuando se saca del cajón, brilla sola. Y aquí está la clave. Lo que más indigna no es que Kiko se equivocara en un juicio, eso puede pasar a cualquiera, lo que indigna es el tono. Ese tono de quien se sabe protegido y habla desde arriba, como si la vida le hubiera dado un diploma para evaluar la vida de los demás. Ese tono que niega, desautoriza, se burla, y cuando ya no queda nada más que decir, remata con malicia. Hoy esas frases regresan como boomerangs. Y cada boomerang trae una fecha, un minuto, un rostro que lloró fuera de cámara. Porque esto no es solo televisión, son personas, son historias, son hijos que escuchaban a sus madres convertidas en chiste. El archivo no solo trae nombres, trae un patrón. Se repite la música, primero se santifica la palabra víctima, segundos después, se le pone un pero que todo lo ensucia. Primero yo siempre estaré con las mujeres, luego aunque ya sabemos cómo son. Ese aunque es un cuchillo. Y ese cuchillo se usó demasiadas veces delante de una audiencia que, durante mucho tiempo, confió. Confiamos todas. Porque nadie quiere pensar que la empatía de un plató puede ser utilería. Nadie quiere creer que el pañuelo en el bolsillo es atrezo. Pero cuando el pasado vuelve y pone lo suyo frente a lo dicho, las dudas se despejan. El pasado también trae escenas de advertencias veladas, como esas frases que suenan a consejo pero huelen a amenaza. Ten cuidado, te puede explotar, no entres en eso que te vuela la cabeza. ¿Desde cuándo la defensa de una mujer necesita ese tipo de música de fondo? ¿Desde cuándo el feminismo de cartón viene con avisos de tormenta? Una audiencia adulta lo percibe al instante, donde hay verdad hay calma, donde hay guión hay ruido. Y aquí el ruido era ensordecedor. No es casual que sea una mujer del entorno de Antonio David Flores quien haya abierto el cajón. La vida, a veces, escribe con renglones torcidos y deja moralejas claras. Al final, el archivo te alcanza. No por venganza, por orden natural. Si durante años hiciste de juez, llega un día en que te toca sentarte en la silla de los juzgados. Y ahí ya no funcionan las coletillas de siempre, ni los yo no entro, ni los todo es un ataque. Ahí solo funciona una cosa, la coherencia. Si no la tienes, el pasado la pide a gritos. En este repaso aparecen además varias piezas olvidadas. Conversaciones en las que se organizaban fotos, se aconsejaban enfoques, se dibujaban relatos para que encajaran en la nube del día. Nada nuevo bajo el sol de la tele, dirán algunos. Pero hay una diferencia, quienes lo hacían iban envueltos en palabras grandes, y las palabras grandes comprometen. Si dices sororidad no puedes usarla de escaparate. Si dices no linchamiento no puedes participar en el desfile de piedras. Y si dices yo defiendo no puedes clavar el dedo en la herida cada tarde. El pasado tiene una manía, pone nombres al lado de fechas. Y al lado de esos nombres coloca miradas.
La mirada de aquella mujer que no era perfecta, ninguna lo somos, pero que merecía ser escuchada sin muecas. La mirada de aquel hombre que estaba de pie en un pasillo y sabía que lo próximo sería la suya. La mirada de esa pareja joven que miraba a cámara y decía aquí hay respeto, mientras el grupo calentaba el aceite del siguiente juicio. Esas miradas vuelven ahora y reclaman cuentas. Nadie pide santidad. Piden algo más sencillo, no jugar con el dolor de otros. Hay quien dirá que esto es ajuste de cuentas. A mí me parece ajuste de espejo. Cuando las piezas del archivo se juntan, la figura se ve completa, el discurso no encaja con los hechos. Y cuando eso pasa, la caída no es culpa del que muestra, es consecuencia del que hizo. Por eso ahora duele tanto. Porque no hay cortina que tape las contracciones del relato. Lo vemos claro, primero se condenaba a unos, luego se blindaba a los propios, después se lloraba de emoción y se cerraba con música. Un ritual tan repetido que terminó levantando sospechas. ¿Qué debería pasar ahora? No un comunicado. No una risa forzada. No un seguimos con nuestra vida. Lo único que repara, cuando el pasado llama, es mirarlo a la cara. Reconocer lo hecho, pedir disculpas a quien corresponda, y retirar del vocabulario las palabras que no sostienes con actos. Porque la audiencia, sobre todo la audiencia mayor, no quiere cabezas. Quiere respeto. Quiere que si pronuncias verdad sea verdad, si pronuncias empatía, se note, si pronuncias aprendizaje, exista. En este recorrido también aparece otro personaje, el miedo. El miedo de quienes callan alrededor. Ese silencio no es prudencia, es cálculo. Y ese cálculo delata que hay más archivo esperando. Si no fuera así, saldrían a defender, a explicar, a poner contexto. Pero no lo hacen. Y cuando no lo hacen, el pasado se infla como un globo y ocupa el salón. Todo el mundo lo ve. Nadie lo nombra. Hasta que explota. ¿Se puede recomponer una imagen después de que el pasado te haya puesto frente al espejo? Se puede, pero no se hace a codazos. Se hace con humildad. Se hace aceptando que heriste a quienes, quizá, hoy te mirarían con otros ojos si hubieras actuado de otro modo. Se hace bajando la voz, no subiéndola. Se hace dejando de jugar con las palabras grandes para volver a las pequeñas. Perdón, me equivoqué, aprenderé. 3 palabras. Y empezar de cero. Mientras tanto, la colaboradora que abrió la puerta sigue ahí, con la llave en la mano. Dice que hay más, que no es cuestión de una tarde ni de un clip, que hay patrón. Y el patrón se ve, doble rasero, discursos hinchados, memoria interesada. Si hay más, saldrá. Y si no lo hay, también saldrá la verdad. Eso es lo bonito y lo duro de este momento. Ya no mandan los micrófonos, manda la memoria. El pasado ha vuelto y ha traído factura. A veces la vida es así de simple. Pasa el cobrador, te muestra los apuntes, y te pregunta si vas a pagar con palabras o con hechos. Con palabras ya no alcanza. Con hechos sí. Lo veremos. Y lo veremos pronto, porque el tiempo, cuando huele a verdad, camina deprisa. Cuando la televisión se olvida de que existe el público se encarga de recordárselo. Y eso es exactamente lo que está pasando con Kiko Matamoros. El hombre que llevaba años señalando, dictando y juzgando a todo el mundo, ha terminado siendo juzgado por lo único que nunca pudo controlar, la gente. Porque los espectadores ya no se callan, ya no tragan, ya no se dejan engañar. Y cuando se rebelan, cuando abren los ojos, la caída del ídolo es inevitable. Durante años, Kiko Matamoros fue el rostro del poder mediático. Desde su silla, con ese tono arrogante, daba lecciones de moral mientras ocultaba su propio historial. Y lo hacía rodeado de los mismos nombres de siempre, Carlota Corredera, María Patiño, Isabel Rábago, y su pareja, Marta López Álamo. Juntos construyeron una especie de club del discurso perfecto. El feminismo de Plató, la superioridad moral, la pose del Salvador. Todo muy bonito, hasta que alguien, una mujer llamada Pi, decidió encender la luz. Porque Pi no solo habló, demostró. Demostró que el discurso de Kiko era una farsa, que el feminismo que vendía era un disfraz y que detrás de las cámaras se cometían los mismos linchamientos que él criticaba. Y eso, para una audiencia adulta, fue el punto final. El público mayor, el de toda la vida, el que ha aguantado décadas de televisión basura, ha dicho basta. Y lo ha hecho sin escándalos ni gritos, simplemente apagando la tele. La ironía de todo esto es que el golpe más fuerte no vino de sus enemigos, sino del público que lo alimentó.
Los mismos que compraban sus exclusivas, que seguían sus broncas y reían sus ironías, ahora son los que le han dado la espalda. Y eso duele más que cualquier titular. Porque la fama se apaga cuando se apaga el interés. Y hoy, por primera vez, Kiko Matamoros ya no interesa. En cuestión de días, el silencio se apoderó de su entorno. Ni Carlota Corredera, ni Patiño, ni Rábago, ni siquiera Marta López Álamos salieron a defenderlo. Todos callan. Y ese silencio no es lealtad, es miedo. Miedo a que salgan más pruebas, más audios, más contradicciones. Porque lo que empezó como un ataque puntual se ha convertido en una guerra mediática, y esta vez no hay guión que lo salve. La audiencia ha cambiado. Ya no se conforma con las frases vacías ni los discursos prefabricados. Ahora analiza, compara, recuerda. Y cuando recuerda, todo vuelve. Los linchamientos a Mar Flores, las humillaciones a Macoque, los desprecios a Antonia Delate, las burlas a mujeres que hoy tienen la razón. Todo eso regresa como una ola que lo arrasa todo. Y por mucho que Kiko intente resistir, el agua ya le llega al cuello. Él, que tanto presumía de ser valiente, ahora se esconde. Evita el tema, se refugia en frases vacías, finge normalidad. Pero la mirada lo delata. Ya no es el mismo. Y no lo es porque sabe que la gente lo ha visto sin máscara. Y una vez te han visto sin máscara, ya no hay marcha atrás. El público español, sobre todo el de más de 50 años, no perdona la falsedad. Puede perdonar el error, pero no la mentira. Y eso es justo lo que le está pasando. Paga el precio de haber mentido durante demasiado tiempo. La colaboradora Pi lo avisó, dato mata relato. Y el dato ha sido su ruina. Porque la hemeroteca no perdona. Cada vídeo, cada frase, cada gesto suyo juzgando a otros, hoy se usa en su contra. Y lo peor es que tiene razón. Todo lo que él criticaba, lo ha hecho él. Y todo lo que decía defender, lo ha traicionado. No hay salida cuando el espejo refleja tus propias contradicciones. Lo más duro de esta historia es que ya nadie lo respeta. Ni los compañeros, ni la prensa, ni el público. El respeto, ese que tanto exigía, se ha desvanecido. Y lo ha hecho por su propia culpa. Porque cuando vives de señalar, acabas señalado. Cuando vives de humillar, acabas humillado. Y cuando vives de manipular, acabas desenmascarado. Así de simple. Y mientras tanto, Marta López Álamo, la mujer que siempre aparecía para equilibrar su imagen, ha optado por desaparecer. No publica, no comenta, no defiende. Y su silencio es una sentencia. Porque cuando el barco se hunde, los primeros en marcharse son los que saben que no hay salvación. Y eso es exactamente lo que está pasando. La pareja perfecta de redes ya no vende amor, vende desencanto. Y la prensa, que antes los mimaba, ahora se los come vivos. La televisión es así, te da de comer un día y te devora al siguiente. Y entre todo este caos, el público disfruta de una sensación extraña, justicia. No la justicia de los tribunales, sino la justicia moral. Esa que no se escribe en papeles, pero se siente. Porque al final, la gente ha visto cómo los que se creían por encima de todos, ahora caen. Y eso, para una audiencia que lleva años soportando discursos vacíos, es una pequeña victoria. Este escándalo ha dejado claro algo que muchos intuían: la televisión ha cambiado para siempre. Ya no manda el tertuliano que grita más, ni el colaborador que hace más daño. Ahora manda el público. Y el público, cansado de tanta hipocresía, ha decidido darle la espalda a los que jugaron con la verdad. Por eso este caso no es solo la caída de Kiko Matamoros. Es el final de una era. La era del moralismo televisivo, del yo tengo razón porque grito más. Esa época ha muerto. Y el culpable de su final no es Pi, ni el entorno de Antonio David, ni los medios. El culpable es él mismo. Lo único que podría salvar a Kiko ahora sería lo que nunca ha sabido hacer: decir la verdad. Mirar a cámara, reconocer sus errores y pedir perdón. Pero para eso hay que tener humildad, y a Kiko la humildad le dura lo que un suspiro. Así que seguirá resistiendo, negando, fingiendo. Y cuanto más lo haga, más solo estará. Porque el público ya lo ha sentenciado, culpable de su propia caída. Y mientras todo esto sucede, la televisión cambia de piel. Surgen nuevas voces, nuevos formatos, nuevas formas de contar la verdad sin miedo. Y aquí, en este canal, vamos a seguir haciéndolo. Porque lo que Kiko Matamoros y su círculo han destruido con años de falsedad, alguien tiene que reconstruirlo con verdad.
Así que si estás de acuerdo, si tú también estás harta de ver cómo los mismos de siempre se reparten el poder, dale like, comenta lo que piensas y suscríbete al canal. Porque aquí, en Reality Land, la hipocresía se destapa, las caretas se caen, y los poderosos ya no tienen dónde esconderse. Aquí contamos lo que otros callan. Y recuerda, cuando el público despierta, ningún intocable sobrevive.